paralelo de transformadores monofásicos. Y si nos alcanza tiempo, autotransformadores más. Está en el material. Ven en sus pantallas, ¿no? Polaridad paralela de transformadores. Sí, ingeniero, se ve. Ya, perfecto, gracias. Leeremos el contenido. Cuando un transformador está funcionando, un momentito, hay alguien más que quiere entrar. Cuando un transformador está funcionando, las polaridades instantáneas de sus bornes cambian alternativamente de signo. No sé si entienden por qué trabajan con cociente alterna. En este capítulo se explica cómo determinar esas polaridades instantáneas para posterior y en función de las polaridades instantáneas designar los bornes de los transformadores. Para este propósito se utiliza dos transformadores cuyo sentido de arrollamientos para el primer transformador será del mismo sentido, tanto el primario y secundario, y el segundo transformador llevará arrollamientos contrarios, tal como se muestra en la figura 1. De los transformadores solo se muestra la columna central y los devanados primario y secundario, se refiere a esta figura. Tenemos aquí un primario y un secundario que tienen el mismo sentido de arrollamiento. La columna central, primario y secundario, con diferentes sentidos de arrollamiento. Inge, en esa Sí, imagen están, esos transformadores están en serie, creo, ¿no? O en paralelo. En paralelo creo que están. no, ninguno está ni serie ni paralelo, están separados. Ah, ya. Sería la columna central del núcleo, o sea, sería un núcleo monofásico acorazado. Y en la columna central se ha construido dos devanados. Esto es el devanado del primario y este es el devanado del secundario. Y el sentido de Ah, ya. arrollamiento en los dos son los mismos, del mismo sentido. O sea, está cortado, solamente la columna central es dibujada. ¿Se entiende? Sí, Inge, el primero induce Yeah. al segundo, ¿no? ¿Perdón? El primario Ya, ya, lo ya, te, induce. ya te voy a estar explicando, ya te voy a estar explicando. Pero Ya. antesitos quiero ir a un transformador. Si tengo una figura de transformador para mostrarles. Ya, en este transformador, aquí tenemos un transformador sin su núcleo, en otra forma de dibujar. Este es el lado primario y este es el lado secundario. Cuando está funcionando este transformador, como es corriente alterna, estas polaridades en estos bornes A, X, pueden ser positivo para un instante y negativo para ese mismo instante. O al revés, negativo el A y positivo el X. Entonces, alternativamente, las polaridades van a cambiar en los bornes del transformador, porque es corriente alterna. Lo mismo en el secundario, las polaridades van a cambiar alternativamente. Van a ser positivos, positivo, negativo o negativo, positivo, algo así. Entonces, mediante polaridad, lo que se determina es esas polaridades instantáneas. O sea, para un instante determinado encontramos las polaridades instantáneas. Esto puede ser positivo, esto negativo, esto puede ser positivo y el otro también positivo, o al revés. Entonces, esas polaridades instantáneas determinamos con polaridad. No había tenido un transformador dibujado, eso quería mostrarles. Aquí voy a dibujar el tanque
transformador monofásico. Eso que sean los aisladores de encima. Los dos aisladores de alta tensión. Y al otro lado, en la tapa del tanque, estarían los de baja tensión, aisladores más pequeños. Si vemos de frente, algo está fusiendo, está cortando. Visto de arriba este transformador, se va a ver solamente los bornes. Entonces, este puede ser el primario y estos bornes van a corresponder al secundario. O al revés también puede estar. Visto de arriba también. Estos dos pueden ser primario y estos dos van a ser secundario. En esas dos formas se puede ver de arriba. Depende de cómo miramos el transformador. Bueno, entonces estos bornes alternativamente van a ser positivos o negativos. Para un instante, en este caso está, en el primario, digamos, para un instante este puede ser positivo, para otro instante, para el mismo instante este va a ser negativo, el otro lado del primario. Y en el secundario también puede ser lo mismo o al revés. Este puede ser positivo y esto puede ser negativo. A estas polaridades instantáneas se refiere el análisis que vamos a hacer ahora. Vamos a determinar esas polaridades instantáneas. Es bastante sencillo. Aquí más o menos se ha definido lo mismo. Dice, cuando un transformador está funcionando, las polaridades instantáneas de sus bornes cambian alternativamente de signo, porque trabajan con cociente alterno. En este capítulo se explica cómo determinar esas polaridades instantáneas para posterior y en función de las polaridades instantáneas, designar los bornes de los transformadores. Y dice, para este propósito, para explicar esto, utilizamos estos dos transformadores. Este sería un transformador Este es un transformador, la columna central de un transformador, primario y secundario. Y en la figura B también está el mismo transformador, pero con arrollamientos de sentidos contrarios. Analizamos ahora para encontrar esas polaridades instantáneas. Ya, nos concentraremos en un transformador. En la figura A. A este transformador alimento con una tensión U1 al primario. La corriente circula en esa dirección. El negro representa la dirección de la corriente. Y esta corriente crea este flujo, también en negro, el flujo común. De acuerdo al sentido de la corriente, el sentido del flujo común o mutuo va a ser esta. Y este flujo, como va a ser variable, va a inducir la fuerza electromotriz E1 en el primario y la fuerza electromotriz E2 en el lado secundario. Este flujo. Eso conocemos. ¿Qué dice la ley de Lenz respecto a la fuerza electromotriz inducida?
¿Alguien me puede contestar? Se opone al fenómeno que le origina, ¿no? Esta fuerza electromotriz que se ha inducido, que ha sido inducido por este flujo en este transformador, entonces, según de acuerdo a la ley de Lenz, se debería oponer al fenómeno que le ha originado, y el fenómeno que le ha originado es el flujo. Entonces, debería crear esto un flujo, esta fuerza electromotriz inducida debería crear un flujo que se oponga al crecimiento de este flujo mutuo, si está en la etapa de crecimiento. Si estaría en la etapa de crecer este flujo, entonces tendría que estar aumentándolo, ¿no? Entonces tiene que oponerse al fenómeno que lo origina. Estas dos fuerzas electromotrices se tienen que oponer al flujo común. Aquí abajo debe estar. Al transformador de la figura 1A se alimenta con la tensión U1. Esta tensión hace circular la corriente I1 en el primario. Esta corriente origina el flujo común o mutuo. A la vez, este flujo induce la fuerza electromotriz E1 en el primario, y en el secundario la fuerza electromotriz E2, lo que acabo de decir. Estas fuerzas electromotrices se oponen al fenómeno que los origina. Aquí está ley de Lenz. El fenómeno que originó a las fuerzas electromotrices E1 y E2 es el flujo común. Entonces, estas fuerzas electromotrices deberían originar otro flujo, phi', lo llamo, representado en color rojo en la figura 1. A ese flujo deberían originar otro flujo. A ese flujo lo llamo hipotético, y para que este flujo se oponga al flujo común, debería existir una corriente. Le llamamos también corriente hipotética, representado en color rojo en la figura 1A, y en la figura 1B también es el mismo. El sentido de esta corriente es la que se muestra en la figura 1. Ya. Volvemos a la figura. Repito otra vez, alimentamos con una tensión U1 al primario del transformador, circula una corriente I1, se produce un flujo. Este flujo induce estas fuerzas electromotrices. De acuerdo a la ley de Lenz, deberían oponerse al fenómeno que les ha originado. Y para oponerse al fenómeno que les ha originado, deberían crear una corriente hipotética que se oponga al crecimiento de ese flujo. Esa corriente hipotética debería tener la dirección de esta corriente I. A esta corriente I ni siquiera lo he puesto nombre, solamente se queda así. Esta corriente I crearía este flujo rojo, phi'. Entonces, se está oponiendo al fenómeno que ha originado. Lo mismo el secundario, aporta a este flujo phi'. Entonces se opone al fenómeno que les está originando. ¿Entendieron ese razonamiento? Sí, ingeniero. Ya, se entiende, ¿no? Perfecto. Ya. Entonces, después de ese razonamiento, hemos encontrado la dirección de esta corriente hipotética. Y la dirección de esta corriente hipotética para que se opongan al flujo mutuo. Y designamos las polaridades en función del sentido de esta corriente hipotética. Leemos un poquito más aquí. ¿Hasta dónde llegamos? Se presenta en color rojo, hipotético. Y para que este flujo se oponga al flujo común, debería existir una corriente, la llamamos también hipotético, representado en color rojo en la figura 1 y B. El sentido de esta corriente es el que se muestra en la figura 1. Una vez determinado el sentido de la corriente hipotética, se designan las polaridades instantáneas en función al sentido de esta corriente.
por donde sale la cociente hipotética es positivo y por donde se torna es negativo, tal como se muestra en la figura 1. Entonces, vuelvo a la figura. Con el razonamiento de Lenz hemos encontrado el sentido de esta cociente hipotética, en ambos, tanto para el primario como para el secundario. Entonces, en función de este sentido, vamos a designar las polaridades. Por donde sale la cociente es positivo, así como está escrito aquí. Por donde sale la cociente es positivo, y por donde vas a tornar esta cociente es negativo. Entonces, en esta bobina, la polaridad instantánea es positivo, este punto, y esto es negativo. En el lado secundario, lo mismo. Como hemos encontrado la dirección de la cociente, sale por aquí, este es positivo y esto es negativo. De esa manera se encuentran las polaridades instantáneas. ¿Comprendido? Si entendieron hasta la cociente hipotética, yo creo que el otro razonamiento de designar las polaridades es bastante sencillo. Ya. ¿Alguna pregunta tal vez? Si tienen alguna pregunta, no han entendido algo, interrumpan, por favor. Y estoy para explicarles o para aclararles. Ya. En cociente alterna, a un transformador colocarle o a un motor, en este caso estamos en transformadores, colocarle un signo positivo a un borne y al otro lado un signo negativo, no es tan coherente, ¿no? O estamos en cociente alterna o estamos en cociente continuo. Entonces, parece que habría, no sé, cualquier persona que vea un transformador y que ponga positivo en este borne, negativo el otro, medio que se rayaría, parece, ¿no? Medio que dudaría de que sea un transformador para cociente alterno, porque en cociente alterna las polaridades están variando permanentemente, pero para un cierto instante tienen un valor. Entonces, en cociente alterna no se designa, no se colocan los signos para no tener esa incoherencia. Entonces, en vez de poner más, menos, se utilizan más bien letras para designar esas polaridades instantáneas. Entonces, el que está comprando el transformador sabe, se pone las letras y sabe que es la positiva instantáneo y el otro lado es negativo instantáneo. Entonces, se utilizan letras aquí, por eso se ha designado con letras. Seguiremos leyendo aquí. Tal como se muestra en la figura. Ahora aquí dice, en cociente alterna hablar de polaridades no es tan coherente y en vez de designar con signos, las polaridades instantáneas se designan con letras. Por ejemplo, A mayúscula al borne positivo del primario y con X mayúscula al borne negativo en el lado, el borne positivo y con X minúscula al borne negativo. Del análisis de los fenómenos físicos que ocurren en los transformadores, se llega a la siguiente conclusión. Bornes de la misma polaridad se encuentran frente a frente y el sentido de arrollamientos es el mismo. Y para sentidos de arrollamientos contrarios, los bornes de la misma polaridad se encuentran cruzados. Ya, ¿a qué se refiere eso? Les voy a explicar. Entonces, hemos encontrado, con el sentido de la cociente hipotética, hemos designado más, menos, y en este caso es, perdón, esta es la figura. En esta parte estamos analizando primero con los mismos sentidos de arrollamiento. Entonces, aquí también más, menos. Ya conociendo las polaridades instantáneas, designamos A mayúscula al positivo y X mayúscula al negativo. A minúscula al positivo del secundario y X minúscula al negativo del secundario.
¿Qué más nos dice la teoría? Ensayo de polaridad. Ya. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Ya, no hay. Pasaremos a la figura B, que tiene sentido de arrollamientos diferentes. El fenómeno es el mismo. Alimentamos con una tensión al primario, circula la corriente I sub 1, se crea este flujo induce fuerzas electromotrices E1 y E2. Y esta E1 y E2 se tienen que oponer al fenómeno que les ha originado, según la ley de Lenz. Y para que se opongan al fenómeno que les ha originado, tendría que haber una corriente que circule hipotéticamente por los devanados y que crea un flujo que se oponga al crecimiento, digamos, del flujo común. Y esa corriente hipotética, para que se oponga al flujo, tendría que tener este sentido en el primario y en el secundario este otro sentido, cambia de dirección. Entonces, en función de eso, este es el sentido de la FEM inducida en el secundario y este es el sentido de la FEM inducida en el primario. Una vez encontrado la dirección de las corrientes, utilizamos el concepto de párrafos más arriba y decimos, por donde sale la corriente, positivo, por donde se torna negativo, por donde sale la corriente, positivo, y por donde se torna negativo. Y en función de los signos designamos con letras, A, X, al revés. Y en esta última parte, hablo de eso más o menos. Bornes de la misma polaridad se encuentran frente a frente y el sentido de arrollamiento es el mismo. Bornes de la misma polaridad se encuentran frente a frente y el sentido de arrollamientos es el mismo. Aquí debería haber una coma. Para sentido de arrollamientos contrarios, figura 1b, los bornes de las mismas polaridades se encuentran cruzados. ¿A qué se refiere esto? Aquí voy a dibujar, visto de arriba, solamente la tapa con los bornes. Aquí en esta figura, primario es este lado y secundario es este lado. Vamos a desrespetar eso. Entonces, este serían los bornes del primario. Del tanque salen y se colocan ahí. Y los bornes del secundario. Para el otro caso, lo mismo. Los bornes del primario y los bornes del secundario. Entonces, esta es la llegada del primario, U sub 1, y la salida del secundario es a este lado. Ya. Si encontramos con esos razonamientos, si tienen el mismo sentido de arrollamiento, ¿qué ocurre? Hemos encontrado que este es positivo. Este es positivo y esto es negativo. Si tienen el mismo sentido de arrollamientos, aquí dicen, bornes de la misma polaridad se encuentran frente a frente. Entonces, en el secundario, este también es más, aquí sí ya pondré, más y este va a ser menos.
Se refiere, bornes homólogos o bornes de la misma polaridad están frente a frente, cuando el sentido de asollamientos es el mismo. Y bornes homólogos están cruzados, esto es más del primario, menos del primario, este va a ser menos del primario y este va a ser más del primario. Bornes homólogos están cruzados. O bornes de la misma polaridad están cruzados. ¿Preguntas?